Me llamo Taylor y nunca imaginé que compartiría algo así. Vivía una vida normal, centrada en la escuela, los amigos y mi teléfono. La fe era algo distante para mí, algo que nunca consideré realmente más allá de las oraciones rutinarias y las visitas ocasionales a la iglesia con mi familia. Pero todo cambió un día que comenzó como cualquier otro. Esa mañana, me desperté con el familiar sonido de mi madre llamándome para desayunar. Gemí, me tapé la cabeza con la manta y estuve revisando mi teléfono durante unos minutos antes de levantarme. Era un lunes más. Me vestí, agarré mi mochila y salí, sin saber que, en cuestión de horas, mi realidad se haría añicos de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras caminaba hacia la escuela, mis pensamientos estaban ocupados con cosas triviales, planes para el fin de semana, mensajes de texto, dramas escolares. Dios era lo último que tenía en mente. No estaba en contra de la fe, pero tampoco estaba completamente comprometida con ella. La iglesia era algo a lo que asistía solo por el bien de mi madre. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cruzar una línea de la que la mayoría de las personas nunca regresan. El almuerzo fue igual que siempre, ruidoso, lleno de charlas y risas. Mi mejor amiga contó un chiste y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. No tenía forma de saber que ese sería uno de los últimos momentos que viviría antes de que todo cambiara para siempre. Después del almuerzo, caminé hacia mi casillero, lista para tomar mis libros para la siguiente clase. Fue entonces cuando escuché a mi amigo llamarme desde el otro lado del pasillo. Me hizo un gesto con la mano para que saliera con él. Sonreí, cerré de golpe mi casillero y corrí para alcanzarlo. El aire era fresco, pero apenas lo noté. Estábamos a mitad de camino del estacionamiento cuando escuché el sonido que cambiaría mi vida. Los neumáticos chirriaron violentamente contra el pavimento. Giré la cabeza justo a tiempo para ver un camión enorme que se dirigía hacia mí a toda velocidad. Mi amigo gritó. No tuve tiempo de reaccionar. No tuve tiempo de correr. No sentí nada. Ningún dolor. Ninguna sensación. Solo un silencio abrumador que parecía extenderse sin fin. Por un momento, pensé que simplemente me había desmayado. Tal vez había caído inconsciente, y en unos segundos me despertaría con el sonido de la voz aterrorizada de mi amigo, o el gemido distante de una ambulancia. Pero cuando mi visión se aclaró, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No estaba en el suelo. Estaba flotando sobre él, ingrávido, suspendido en el aire como una pluma atrapada por el viento. Debajo de mí se desarrollaba una escena caótica. La gente gritaba. Mi mejor amigo se arrodilló junto a mi cuerpo inmóvil, con el rostro pálido por la sorpresa, y las manos temblorosas mientras me sacudía, desesperado por una respuesta. Se empezó a formar una multitud, algunos sacando sus teléfonos, otros cubriéndose la boca con horror. El conductor del camión había salido con el rostro desencajado por la incredulidad, las manos agarrándose el pelo. El mundo seguía moviéndose, pero yo estaba separado de él. Era como si me hubieran sacado de la existencia, obligado a ver cómo se desarrollaba todo como una escena de una película sobre la que no tenía control. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuerpo, sin vida, inmóvil. La sangre se acumulaba alrededor de mi cabeza. Mis brazos se retorcieron de forma antinatural. Debería haber sentido algo. Pánico, miedo, desesperación. Pero lo único que sentí fue una quietud inquietante. Extendí la mano, tratando de tocar a mi amigo, de decirle que estaba allí, que podía verlo. Mi mano lo atravesó como humo. Ya no era parte de su mundo. Entonces empezó todo. Una fuerza, fuerte e implacable, me envolvió como cadenas invisibles. Sentí que tiraba de mí, que me arrastraba hacia atrás, lejos de la escena, del mundo que había conocido. Luché contra ella, tratando de resistirme, pero fue inútil. No era como quedarse dormido o perder el conocimiento. Me estaban llevando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Cuanto más luchaba, más fuerte se volvía la atracción. La oscuridad me rodeaba. No era como cerrar los ojos o entrar en una habitación oscura. Era algo más profundo, más pesado, sofocante. Tenía peso, sustancia,
una presencia antinatural que llenaba cada espacio a mi alrededor. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Me estaba hundiendo en algo espeso, algo vivo. Cuanto más me adentraba, más me daba cuenta de que no estaba sola. Los susurros se deslizaban a través de la oscuridad, voces que hablaban en un idioma que no podía entender. Sin embargo, sabía que hablaban de mí. Se burlaban, se reían. El aire se volvió más frío, presionando contra mi piel como hielo, filtrándose en mí de maneras que parecían antinaturales. Una lenta comprensión me invadió. Esto no era un sueño. Esto no era mi mente jugándome una mala pasada. Estaba muerta, y me estaban llevando a un lugar al que nunca pensé que iría. El descenso parecía interminable. No caía como en un sueño, sino que me arrastraban hacia abajo, más profundamente en un abismo donde el tiempo y el espacio ya no existían. Los susurros se hicieron más fuertes y se convirtieron en voces bajas y guturales que se deslizaban a mi alrededor, como criaturas invisibles que acechaban en las sombras. Traté de gritar, pero mi voz se había ido. No tenía cuerpo, ni aliento, solo mi conciencia, atrapada en un lugar que no estaba ni aquí ni allí. Entonces, algo cambió. La oscuridad empezó a tomar forma. Al principio, era solo un movimiento vago en la oscuridad, sombras que se movían, se estiraban, formaban figuras que parpadeaban como humo. Entonces, los vi. Ojos, docenas, tal vez cientos de ellos, brillando tenuemente en la distancia. Algunos eran rojos, otros amarillos. Todos me miraban con una inteligencia que me hizo estremecer lo que quedaba de mi alma. No solo estaban observando, estaban esperando. Una voz, más profunda que cualquier otra que hubiera oído jamás, resonó en el vacío. No era humana, ni siquiera era terrenal. Tenía peso, autoridad y algo más, algo antiguo. No perteneces a este lugar, todavía. Las palabras se arrastraron sobre mí, envolviéndose en mi mente como cadenas. No podía ver quién o qué había hablado, pero sabía con absoluta certeza que, fuera lo que fuese, me había estado esperando. El pánico se apoderó de mí. No estaba preparada para esto. No había pensado en la muerte. No me había preguntado qué pasaría después. Había vivido mi vida creyendo que tenía tiempo. Tiempo para resolver las cosas. Tiempo para corregir mis errores. Tiempo para hacer lo que importaba. Pero ahora me habían robado el tiempo y el peso de la eternidad me oprimía con una fuerza insoportable. No sabía dónde estaba, pero sabía lo que significaba. Este era el lugar en el que la gente se negaba a creer. El lugar sobre el que bromeábamos, descartábamos, ignorábamos. Pero ya no había forma de negarlo. Entonces, todo se congeló. La oscuridad dejó de moverse. Los susurros cesaron. Las figuras que acechaban en las sombras se retiraron como si algo les hubiera ordenado hacerlo. Una nueva presencia llenó el espacio, poderosa más allá de la comprensión. No era solo luz, estaba viva, irradiaba autoridad, consumiendo cada centímetro de oscuridad a su paso. Me volví hacia ella, y antes de verlo, lo supe. Jesús. Al principio no habló, simplemente se quedó allí. Su sola presencia hacía retroceder la oscuridad que me rodeaba. Nunca antes había creído en algo tan firmemente, pero en ese momento supe, más de lo que había sabido nada en mi vida, que estaba ante el Hijo de Dios. Y él no parecía feliz. Jesús estaba de pie frente a mí. Su presencia era abrumadora. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era más real que el mundo que había dejado atrás, más poderosa que cualquier fuerza que hubiera conocido. Su luz no era solo brillo, era verdad, que atravesaba cada capa de mi ser, exponiendo todo lo que había hecho, pensado o sentido. Quería apartar la mirada, para protegerme de su peso, pero no podía. Estaba congelada, sostenida en mi lugar por la pura autoridad de su mirada. Entonces habló. Su voz no se parecía a las de los demás. No era un susurro, ni estaba llena de ira. Era firme, inquebrantable, pero llena de algo aún más profundo. Tristeza. Taylor, ¿sabes por qué estás aquí? Sus palabras me golpearon como una ola, reverberando a través de mi propia existencia. Traté de responder, pero mis labios no se movían. No tenía voz, no tenía control.
Estaba juzgando, y no tenía defensa. Levantó la mano y en un instante, mi vida empezó a desplegarse ante mí. No era como recordar recuerdos, era como revivirlos. Cada elección, cada acción, cada momento en que lo había ignorado, se desarrollaba ante mis ojos. Las palabras descuidadas, las decisiones egoístas, las oportunidades que había desperdiciado, todo estaba allí, expuesto ante mí. Y la peor parte, no podía apartar la mirada. Sentía todo. Cada vez que había lastimado a alguien, cada vez que había mentido, cada vez que me había elegido a mí misma por encima de la verdad. Pero lo que más me sacudió no fueron mis pecados, sino las veces que lo ignoré. Los momentos en que sentí un impulso en mi corazón para mejorar, para volverme hacia Dios, para cambiar, y lo dejé de lado. Pensé que tenía tiempo, pensé que no importaba, pero ahora el tiempo se había acabado. El peso del arrepentimiento me aplastaba. Quería gritar, caer de rodillas, suplicar por otra oportunidad, pero no podía moverme. Entonces la visión cambió. Ya no veía solo mi vida, vi el mundo. La oscuridad se extendía como una enfermedad. La gente reía, comía, trabajaba, completamente inconsciente de lo que les esperaba. Vi amigos, familiares, desconocidos, todos envueltos en sus propias distracciones, tal como yo lo había estado. Y entonces, vi las llamas, el suelo abriéndose, consumiendo todo a su paso. La gente corría, gritaba, buscaba ayuda, pero era demasiado tarde. Las puertas se habían cerrado. Me volví hacia Jesús con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me estás mostrando esto? Mi voz, débil y quebrada, finalmente escapó de mis labios. Jesús me miró, y por primera vez vi dolor en sus ojos, porque esto es lo que viene. La visión no se desvaneció, sino que se hizo más clara, más vívida, como si estuviera de pie en medio del caos. La gente corría en todas direcciones, con el rostro desencajado por el miedo y la voz entrecortada por los gritos. El cielo ardía de rojo, la tierra temblaba bajo sus pies y, por encima de ellos, se movían sombras, cosas que no eran de este mundo, que observaban, esperaban. Algunas personas cayeron de rodillas, rezando, pidiendo clemencia. Otras maldecían a los cielos y agitaban los puños con rabia. Pero nada de eso importaba. La puerta ya se había cerrado. Me volví hacia Jesús, con el pecho apretado por un miedo que nunca había sentido. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté de nuevo, con la voz apenas en un susurro. Él me miró, y el dolor en sus ojos hizo que se me partiera el corazón. «Porque no creen», dijo. «Porque no escuchan». Podía oírlo en su voz. El dolor de ver a aquellos a quienes amaba caminar voluntariamente hacia la destrucción. El dolor de saber que habían elegido esto. Luego, la visión cambió de nuevo. Vi iglesias llenas de gente, gente que decía conocerlo, que cantaba canciones y rezaba oraciones, que se llamaban creyentes, pero sus ojos estaban vacíos. Sus corazones estaban lejos de él. Hacían lo que tenían que hacer, pero su fe estaba muerta. Vi nombres escritos en un gran libro que brillaba con fuego celestial, pero luego vi algo que me heló la sangre. Algunos de los nombres comenzaron a desvanecerse. Lentamente, uno por uno, desaparecieron hasta que solo quedaron espacios vacíos. Estas no eran personas que nunca habían creído. Eran personas que pensaban que estaban salvadas, pero nunca le habían entregado verdaderamente su corazón. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me volvía hacia Jesús. ¿No hay nada que se pueda hacer? Mi voz se quebró. La desesperación llenaba cada sílaba. Él me miró con profunda tristeza. Mientras tengan aliento tendrán una oportunidad, pero pronto, el tiempo terminará. La finalidad de sus palabras me provocó escalofríos en la columna vertebral. Quería discutir, rogar por más tiempo, pero en el fondo, sabía que él tenía razón. La gente vivía como si tuviera una eternidad, pero no era así. Ninguno de nosotros vivía. Entonces, algo cambió. El suelo bajo nosotros tembló, y una presencia oscura comenzó a presionarnos. Las sombras que habían estado rondando en los bordes de mi visión comenzaron a moverse. Ya no solo estaban observando, estaban avanzando.
Los demonios. Casi me había olvidado de ellos, pero ahora nos rodeaban. Sus ojos hundidos brillaban con una luz roja enfermiza. Sus bocas retorcidas se curvaron en sonrisas. Habían estado esperando, y todavía estaban esperando, por mí. Los susurros comenzaron de nuevo, deslizándose por el aire como humo, envolviéndose alrededor de mi mente como cadenas. Siempre fuiste nuestro. La voz era baja, distorsionada, llena de malicia. No era solo una voz, eran muchas, todas hablando a la vez, todas repitiendo lo mismo. Siempre fuiste nuestro. Mi respiración se atascó en mi garganta. Sabía que estaban mintiendo. Tenían que estar mintiendo. Pero algo dentro de mí se retorció. ¿Y si no lo estaban haciendo? ¿Y si cada elección que había hecho, cada pecado que había ignorado, les había dado un derecho sobre mí? Jesús dio un paso adelante, y en un instante, los susurros se detuvieron. Los demonios retrocedieron. Sus formas parpadearon como sombras atrapadas por el viento. Pero no se fueron. Seguían allí, observando, esperando. Jesús se volvió hacia mí. Su expresión era ilegible. ¿Entiendes ahora? Su voz era firme, pero había algo más debajo de ella. Urgencia. Esto no era solo una advertencia, era una realidad. Asentí, incapaz de hablar. Todo mi cuerpo temblaba, pero ya no era de miedo. Era de comprensión. Había vivido mi vida pensando que tenía el control, pensando que podía elegir mi propio camino, mi propio tiempo. Pero había estado ciega. Cada elección importaba. Cada momento me acercaba a él, o me alejaba más. Y había estado caminando en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. Los demonios todavía se demoraban, con los ojos llenos de hambre. Jesús levantó la mano y ellos retrocedieron, silbando como animales heridos. Algunos de ellos desaparecieron en la oscuridad, pero otros se quedaron, de pie justo más allá del círculo de luz que nos rodeaba. No podían atraparme ahora, pero no se rindieron. Podía sentirlo. Estaban esperando una oportunidad, un momento de debilidad, un momento en el que me alejaría de la luz, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Jesús puso una mano sobre mi hombro y una repentina calidez me inundó. «Debes decírselo», dijo, con voz suave pero firme. «Debes advertirles antes de que sea demasiado tarde». Tragué saliva con fuerza, con la garganta seca. «Pero no me escucharán», susurré. «Pensarán que estoy loca». Jesús no apartó la mirada. «Algunos sí lo harán, pero esa no es tu carga. Tu tarea es solo decírselo». Sus ojos buscaron los míos. «¿Lo harás?», dudé. El peso de lo que me estaba pidiendo se posó sobre mi pecho como una roca. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. «Sí», dije, con voz apenas audible. «Lo haré». En el momento en que dije esas palabras, algo cambió. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y la luz a nuestro alrededor se hizo más fuerte. Los demonios chillaron y sus formas retorcidas se retiraron aún más. Sentí un extraño tirón, diferente al de antes. No me arrastraba hacia la oscuridad, sino que me traía de vuelta. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a Jesús por última vez. Había tanto que quería decir, tanto que quería preguntar, pero no había tiempo. «Recuerda lo que has visto», dijo Jesús, «y no te calles». Su voz resonó en mi mente mientras el mundo a mi alrededor se desdibujaba. Sentí que caía, pero esta vez no tenía miedo. Sabía a dónde iba. Sabía que iba a regresar. La luz a mi alrededor se atenuó, y de repente, sentí algo que no había sentido en lo que parecía una eternidad. Dolor. Un jadeo agudo me atravesó la garganta mientras mi cuerpo se sacudía violentamente. El aire entró en mis pulmones como fuego. Mi pecho se agitó, mis extremidades se contrajeron, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Las voces gritaban a mi alrededor. «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Las luces brillantes me cegaron. El sonido del equipo médico pitó rápidamente. Traté de moverme, pero mi cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado bajo el peso de 1000 piedras. Había regresado, pero ya no era el mismo. Los recuerdos de lo que había visto ardían en mi interior. Se grabaron en mi alma como fuego sobre piedra. Cada rostro, cada grito, cada advertencia, todo seguía allí.
En el momento en que mi visión se aclaró, traté de sentarme. Una enfermera me empujó suavemente hacia abajo. «Quédate quieta», dijo suavemente. «Estuviste fuera durante 3 minutos. 3 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para ver la eternidad». Los días posteriores a mi regreso fueron los más difíciles. Mi cuerpo se curó, pero mi mente nunca abandonó lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos veía las llamas, las almas perdidas, el libro de la vida. Vi el dolor en los ojos de Jesús, la urgencia en su voz. Le había hecho una promesa y no podía ignorarla. Pero, ¿por dónde empezaría? ¿Quién me creería? Intenté explicárselo a mis padres. Mi madre lloró. Mi padre escuchó en silencio. Mi hermano menor me miró como si hubiera perdido la cabeza. Se lo conté a mis amigos. Algunos se rieron. Algunos lo llamaron una alucinación. Algunos lo creyeron, pero no del todo. Nadie lo entendió. Pero eso no importaba. Tenía que decírselo. Empecé a escribirlo y a hablar de ello cada vez que podía. En la escuela, en la iglesia, en internet. No me importaba si la gente se burlaba de mí. Había visto la verdad. Me habían dado una segunda oportunidad, pero la mayoría de las personas no la tendrían. Ese pensamiento me perseguía todos los días. El enemigo había convencido al mundo de que tenían tiempo, pero no lo tenían. Ninguno de nosotros lo tenía. Había estado al borde de la eternidad y ahora sabía lo que tenía que hacer: advertirles antes de que se cerrara la puerta. Las pesadillas comenzaron casi inmediatamente después de mi regreso. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese lugar. El abismo, la oscuridad que me había tragado por completo. Oía los susurros que se colaban en mi mente, los gritos distantes de los que ya se habían perdido. A veces, veía sus rostros, retorcidos en agonía, buscando ayuda que nunca llegaría. Otras veces, veía a los demonios, de pie justo detrás del velo, observando, esperando. Sus voces se deslizaban en mis pensamientos incluso cuando estaba despierto, susurrando dudas, miedo y desesperación. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez había sido una alucinación. Tal vez era solo un trauma del accidente. Mi cerebro tratando de procesar el shock de casi morir. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no estaba solo en mi cabeza. Había visto cosas que no se suponía que debía ver. Había recorrido un camino del que la mayoría nunca regresa. Y ahora, algo quería silenciarme. Los ataques no solo ocurrían en mis sueños, comenzaron a infiltrarse en mi realidad. Por la noche, me despertaba sin aliento, con el cuerpo completamente paralizado, incapaz de moverme o hablar. Un peso me oprimía el pecho, me asfixiaba, me cortaba el aliento. Sentía que había algo en la habitación conmigo, una sombra más oscura que la noche misma, que se cernía sobre mí. El aire se volvía gélido, y luego los susurros volvían a empezar. «Deja de hablar. Tú nos perteneces. Siempre fuiste nuestro». Tenía mucho miedo, pero me negué a parar. Recordé lo que Jesús me había dicho: «No te calles». Esa orden resonaba en mi mente cada vez que el miedo amenazaba con consumirme. Empecé a luchar, no con mi propia fuerza, sino con lo único que tenía poder sobre la oscuridad: su nombre. La siguiente vez que la parálisis vino, la siguiente vez que sentí el peso en mi pecho, forcé a mis labios a decir: «En el nombre de Jesús, vete». Y lo hicieron. En el momento en que pronuncié su nombre, la sombra se encogió. La presión se alivió. El aire se volvió más ligero. La oscuridad, que parecía tan imparable, huyó en un instante. No fue por mí, no fue por mi fuerza. Fue porque su nombre es poder. Los demonios lo sabían. No podían quedarse donde se pronunciaba su nombre. No podían oponerse a la autoridad que él tenía. Comprendí verdaderamente la batalla en la que me habían arrojado. No se trataba solo de mi accidente. No se trataba solo de que casi me muero. Se trataba de almas. Todos los días, la gente caminaba hacia la destrucción, completamente inconsciente. Y la mayor arma del enemigo no era la violencia ni el terror, sino la distracción. Mantener a la gente tan consumida por sus vidas, sus preocupaciones, sus placeres, que nunca vieron la verdad hasta que fue demasiado tarde. Yo había vivido así. Había sido uno de ellos.
Había pasado mi vida creyendo que tenía tiempo. Esa fe era algo en lo que podría pensar más tarde, que siempre habría otro día, otra oportunidad. Pero entonces, había muerto. Y en un instante, había aprendido la verdad más aterradora de todas. El tiempo se acaba. Comencé a orar como nunca antes lo había hecho. No por obligación, no porque sintiera que tenía que hacerlo, sino porque había visto lo que me esperaba más allá de este mundo, porque sabía lo que se avecinaba, y porque podía sentir el peso de cada alma que todavía estaba perdida. Cada vez que caminaba por los pasillos de mi escuela, cada vez que me sentaba en la iglesia, miraba a la gente a mi alrededor y me preguntaba, ¿lo saben? ¿Se dan cuenta de lo que está en juego? ¿Entienden el poco tiempo que les queda? Y la mayoría de las veces, la respuesta fue no. Empecé a hablar con más gente. Les contaba mi historia cada vez que podía. Algunos me escuchaban, con los ojos muy abiertos por el miedo y la comprensión. Algunos se burlaban de mí, riéndose, llamándome loca. Otros asentían educadamente, pero no le daban importancia, negándose a creer. Pero no importaba. Mi trabajo no era convencerlos. Mi trabajo era decirles la verdad. Lo que hicieran con ella era cosa suya. Hablé en mi iglesia, compartí en línea. Tuve conversaciones con desconocidos que estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Y cuanto más hablaba, más veía que algo cambiaba. Algunas personas, no todas, pero algunas, comenzaron a despertar. Comenzaron a hacer preguntas. Comenzaron a pensar en su eternidad. Y por primera vez, vi el verdadero propósito detrás de por qué Jesús me había enviado de regreso. No se trataba solo de mí, se trataba de ellos. Podría haber muerto ese día y no haber regresado jamás, pero me dieron una segunda oportunidad, y no solo por mí, sino para que otros no tuvieran que aprender de la peor manera. Había visto el infierno, había sentido sus garras, y no me quedaría callada mientras la gente caminaba ciegamente hacia él. Pero cuanto más hablaba, más ataques venían. Una noche, me desperté con la sensación de que algo me observaba. Abrí los ojos y allí estaba, una sombra, de pie al pie de mi cama. Su forma parpadeaba, se movía, como humo que luchaba por mantenerse unido. Pero sus ojos ardían de un rojo intenso, llenos de un odio tan profundo que me revolvió el estómago. No se movió, simplemente se quedó allí, observando, esperando. No podía respirar. Mi cuerpo se negaba a moverse, pero ahora sabía que no era así, no era impotente. Así que con cada gramo de fuerza que tenía, pronuncié su nombre. En el nombre de Jesucristo, vete. La sombra retrocedió. Su forma se retorció violentamente antes de desaparecer en la oscuridad. La habitación quedó en silencio. El aire se volvió cálido nuevamente. El miedo desapareció. Y supe, había ganado. No por mí, sino porque finalmente lo entendí. La guerra por las almas es real. El enemigo es real. Pero Jesús es más fuerte. Después de eso, ya no viví con miedo. No porque los ataques se detuvieran, sino porque no lo hicieron. Nunca desaparecieron del todo. Los susurros todavía intentaban colarse. Las pesadillas seguían apareciendo, pero ya no me controlaban. Sabía cómo luchar. Y lo que es más importante, sabía quién luchaba por mí. Comencé a orar por mi hogar, mi escuela, mi familia, mis amigos. Dejé de tener miedo de decir la verdad, porque, ¿qué es peor? ¿Que la gente piense que estoy loca? ¿O verlos caminar hacia la eternidad sin estar preparados? Recordé lo que había visto. Las puertas del cielo abiertas para algunos y cerradas para otros. Recordé a la gente que gritaba demasiado tarde, rogando por una oportunidad más. Y recordé las palabras de Jesús. Pronto la puerta se cerrará. Me niego a permanecer en silencio, porque este mundo se está acabando. Porque todo lo que perseguimos, dinero, estatus, comodidad, placer, no importará al final, porque la eternidad es real, y porque la gente necesita saberlo antes de que sea demasiado tarde. Me enviaron de regreso por un motivo, para advertirte. Comencé a ver el mundo de otra manera. A donde quiera que miraba veía distracciones, personas perdidas en sus rutinas, atrapadas en cosas que no importaban.
Llenaban su tiempo con entretenimiento, dinero, relaciones, éxito, todo excepto lo que realmente importaba. Y entendí por qué. El enemigo no necesitaba convencerlos de que Dios no era real. Solo necesitaba mantenerlos ocupados, hacerles creer que tenían tiempo. Ese era el mayor engaño de todos. Me sentaba en una habitación llena de gente, viéndolos navegar por sus teléfonos, hablar sobre sus planes para el fin de semana, discutir sobre cosas que no tenían peso eterno, y quería gritar: ¿no lo ven? ¿No entienden? Todo esto es temporal. Todos y cada uno de ellos estaban al borde de la eternidad, viviendo como si este mundo nunca fuera a terminar. Pero yo sabía la verdad. La había visto, la había sentido, y no podía volver a fingir que no era real. Me dolía ver lo ciegos que estábamos todos. Pensé en todos los años que había desperdiciado, en todas las advertencias que había ignorado. Dios había tratado de llegar a mí tantas veces, a través de personas, a través de momentos, a través de esa voz tranquila en mi corazón que me decía que recurriese a Él, pero yo la había dejado de lado. Me había dicho a mí misma que no estaba lista, que tenía tiempo, que podría resolverlo más tarde. El después nunca llega. No puedes elegir cuándo será tu último momento. Sucede en un instante, sin previo aviso, y luego, de repente, te encuentras en el juicio. Lo vi suceder en mis visiones. La gente estaba de pie ante las puertas, gritando su nombre, rogando que los dejaran entrar, pero las puertas no se abrieron. No porque Dios fuera cruel, no porque no los amara, sino porque nunca lo habían conocido verdaderamente. Habían pasado sus vidas cerca de la religión, pero lejos de Él. Habían ido a la iglesia, habían dicho oraciones, se habían llamado creyentes, pero sus corazones habían pertenecido al mundo. Y cuando la puerta se cerró para siempre. Jesús no me estaba mostrando estas cosas para asustarme. Me las estaba mostrando porque me amaba, porque nos ama a todos y no quiere que nadie se pierda. Pero la verdad es que la mayoría de las personas ignorarán las advertencias. La mayoría de las personas oirán esto y dirán: lo pensaré más tarde. Y eso es exactamente lo que quiere el enemigo. A él no le importa si crees en Dios, siempre y cuando nunca actúes en consecuencia. Siempre y cuando lo pospongas hasta que sea demasiado tarde. Tuve una segunda oportunidad. La mayoría de las personas no la tienen. Y ese pensamiento me pesaba todos los días. Los ataques contra mí no cesaban. Cuanto más me acercaba a Dios, más duramente luchaba el enemigo. Las sombras seguían llegando. Los susurros seguían intentando colarse, pero ya no tenían poder sobre mí. Los había visto retroceder al oír el nombre de Jesús. Los había visto huir cuando lo invocaba. Y ahora sabía la verdad. Le tenían miedo. Solo podían reclamar lo que se les daba voluntariamente. Solo tenían poder sobre aquellos que elegían el pecado en lugar de la salvación. Comencé a orar con más urgencia. No solo por mí, sino por mi familia, mis amigos, incluso por los desconocidos que me cruzaba en la calle, porque había visto lo que les esperaba a quienes morían sin Él. Había sentido el peso de la eternidad oprimiendo mi alma, y sabía que el tiempo era corto. Jesús mismo lo había dicho: pronto, la puerta se cerrará. Esa frase me perseguía, no porque dudara de Él, sino porque sabía cuántas personas no estaban preparadas. Personas que pensaban que tenían tiempo, personas que asumían que podrían recurrir a Dios más tarde. Pero el más tarde no está garantizado. La vida es un suspiro, un momento fugaz, y cuando termina, no hay segundas oportunidades. Me negué a quedarme callada. No me importaba si la gente se burlaba de mí, si se reían, si ponían los ojos en blanco. Me habían dado esta advertencia por una razón, y prefería que la gente me odiara por decir la verdad a quedarme callada y ver cómo caminaban hacia la destrucción eterna. No sé cuándo se cerrará la puerta. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sé esto: se nos está acabando. Mire a su alrededor. El mundo se está volviendo más oscuro. La gente está más perdida, más dividida, más ciega que nunca. El mal ya no se esconde, se celebra. El pecado ya no es vergonzoso, se fomenta. Nos hemos vuelto insensibles a él.
Y Jesús me mostró lo que sucede cuando un mundo llega a ese punto. Me enviaron de regreso por una razón, para decirte la verdad, para advertirte antes de que sea demasiado tarde, porque pronto la puerta se cerrará y la única pregunta que quedará será, ¿estabas listo? No sé por qué Jesús decidió enviarme de regreso. No sé por qué me dieron una segunda oportunidad cuando a muchos otros no. Pero sí sé esto. Él no me trajo de regreso para que pudiera permanecer en silencio. Él no me mostró la realidad de la eternidad para que pudiera seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Él me envió de regreso por ti. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios te está tendiendo la mano. Esta es tu llamada de atención. Las advertencias que recibí no eran solo para mí, eran para todos los que todavía están vivos, todavía respiran, todavía caminan por esta vida sin saber lo que viene. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay más, lo averiguaré más tarde. El más tarde es una ilusión. El más tarde es lo que el enemigo te susurra para mantenerte cómodo en tus distracciones. Pero la eternidad es real. El cielo es real. El infierno es real. Y un día, más pronto de lo que pensamos, la puerta se cerrará. La única pregunta que quedará será, ¿estabas listo? Si no estás seguro, si has pasado tu vida al borde de la fe, creyendo pero nunca rindiéndote verdaderamente, ahora es el momento de decidir. Jesús te está llamando. Siempre lo ha hecho, pero no te obligará a seguirlo. Esa elección es tuya. Estoy aquí para decirte, elígelo ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Entrégale tu vida a Jesús hoy. Comienza a buscarlo, no solo con tus palabras, sino con todo tu corazón. Lee su palabra. Ora como nunca antes lo has hecho. Deja ir las cosas que te mantienen alejado de Él. Cualquier pecado, cualquier distracción, cualquier duda, déjala. Porque no hay nada en este mundo por lo que valga la pena perder la eternidad. Y si este mensaje te ha hablado, si sientes ese tirón en tu corazón, no lo ignores. Actúa en consecuencia. Da el siguiente paso. Toma la decisión hoy. Y si no sabes por dónde empezar, no estás solo. Estamos en este viaje juntos. Suscríbete a este canal, porque seguiré compartiendo la verdad que Jesús me ha mostrado. Sígueme, porque hay mucho más que aprender. Pero más que nada, síguelo. Búscalo. Entrégale tu vida, porque un día pronto, la puerta se cerrará. Y quiero verte en el otro lado. Los amo a todos. Y lo que es más importante, Jesús los ama y los está esperando con los brazos abiertos. Pero el tiempo se acaba. No esperes. Nos vemos pronto.